Pues sí, una vez más tenemos que informar del caso extremo, aislado y súper raro, habitual de la semana, en este caso en Alemania, donde se ha producido un nuevo atentado. Pero antes de comentar más en profundidad la noticia, quiero recordar otro ejemplo más de una clara manipulación informativa. Vamos a recordar las palabras que nos decía hace un tiempo este analista de La Sexta. Desde hace unos años, el principal riesgo terrorista que vivimos en Occidente no viene del mundo yihadista, viene de los grupos de ultraderecha, sobre todo también de grupos neonazis, sobre todo. Y además en los últimos años hemos tenido, por ejemplo, en 2016 una diputada laborista británica fue asesinada, y en 2019 también un candidato local de la CDU, que además era un partido de derecha, también fue asesinado. Los atentados por parte de grupos de ideología de extrema derecha son tan habituales, tan normales, que este señor se ha tenido que ir a casos de 2019 y 2016 para mostrar que son el pan nuestro de cada día. Pero claro, recordad que los que te manipulan son canales random de YouTube, redes sociales, por internet, y es un peligro pues, porque es el caldo de cultivo de las noticias falsas. Tú mejor atiende a los medios, que ellos te cuentan toda la realidad. Claro que sí. Para mí, el mayor peligro realmente en términos de atentados viene de que nos estamos ya habituando, si es que no lo estamos ya, habituando a que pasen este tipo de cosas, a que, bueno, a que estos casos aislados sean el pan nuestro de cada día. Atrás quedaron, por ejemplo, icónicas fotos como esta de una manifestación en París tras los atentados en 2015 de Charlie Hebdo, donde se reunieron decenas de líderes mundiales y millones de personas para protestar contra el terrorismo. Sin embargo, ahora, con este caso de Alemania, con este nuevo atentado, ¿pensáis que se va a formar algo mínimamente semejante? No, absolutamente no. Y es que si los líderes mundiales tuviesen que hacer una cumbre cada vez que se produce un atentado o un ataque de este tipo en Europa, digamos que no haría otra cosa. Y es un peligro porque antes, cuando toda la población se indignaba ante estos hechos, bueno, pues digamos que había cierta esperanza de terminar con esto en el futuro. Sin embargo, ahora, cuando ya todo el mundo lo ve como algo normal, inherente a nuestra sociedad, pues lo único que nos queda esperar es que sea la nueva normalidad del futuro y que sea cada vez más habitual. Pero no solo es que no cause ya ningún tipo de revuelo tener un nuevo atentado en suelo europeo, es que es peor todavía, porque las pocas noticias y lo poco que se habla sobre esto es para indignarse, sí, pero porque este atentado podría suponer algunos votos hacia la extrema derecha, hacia la mal llamada extrema derecha. Y yo insisto, siempre que lea paridas semejantes, voy a hacerme la siguiente reflexión. ¿Por qué un atentado de este tipo, de estas características, debería dar votos a la derecha? ¿Será que a la izquierda no le preocupa o incluso promueve políticas que luego derivan en este tipo de hechos? Aquí vemos el titular del País. El atentado de Solingen amenaza con impulsar a la ultraderecha alemana ante unas elecciones clave. Pero es que en televisión española también iban por el mismo camino. Por una ciudad totalmente conmocionada y ahora tensionada por el anuncio de que la ultraderechista Alternativa para Alemania está organizando una manifestación contra la inmigración para esta misma tarde. Claro, la ultraderecha, haga lo que haga con ante estos sucesos, está, bueno, manipulando y aprovechando la situación. Pero ¿no está haciendo eso mismo el canciller alemán? Y es que Scholz ha prometido ahora más deportaciones tras este apuñalamiento. Si un político perteneciente a uno de estos partidos mal llamados de extrema derecha dijese exactamente lo mismo que el canciller alemán de izquierdas, palabra por palabra, sería acusado, bueno, de racista, de xenófobo y de estar aprovechando el dolor de las víctimas. Pero hay más, la progresía se lleva tan mal, pero tan mal con la realidad, que llegamos a absurdos como el siguiente. Alemania estudia cómo prohibir los cuchillos en la vía pública. Es decir, que como el país germano está viendo que están aumentando estos casos aislados, que cada vez son más habituales, pues han dicho, bueno, vamos a prohibir el objeto y no vamos a hacernos ninguna pregunta, absolutamente ninguna, sobre la persona que porta ese objeto.
¿Qué pasa? ¿Que no había cuchillos en Alemania hace 30, 40 o 50 años? Pero la situación es todavía más triste si pensamos en términos de España, y es que nosotros vamos al contrario que el resto del mundo. Sí, la medida de Alemania, pues digamos que es absurda, que está mal, porque obvia el problema de fondo y se centra en un simple objeto. Pero bueno, digamos que por lo menos sus políticos progres pues entienden que hay un problema e intentan solventarlo sin ser racistas, xenófobos y todas esas cosas de la mejor forma que pueden. Sin embargo, en España vamos justo al contrario. La Ertzaintza amplía a todo el País Vasco la no detención de los que exhiben un arma blanca. Es decir, mientras que en Alemania están endureciendo la ley contra las personas que porten un arma blanca, en España estamos haciendo más laxa la ley ante el mismo suceso. Es decir, vamos a contracorriente de los tiempos que corren y de los tiempos que vienen. Y por supuesto, el ridículo progre queda todavía más en evidencia si comparamos dos noticias. Esta de no perseguir a aquellas personas que porten cuchillos en la vía pública con esta otra. La Fiscalía propone prohibir las redes sociales a quienes las usen para cometer delitos de odio. Es decir, en Progrelandia, para la izquierda es literalmente más peligroso un tuit que un cuchillo. Sí, así estamos en España y así vamos a estar en el futuro. Pero no solo en el tema de los cuchillos, vamos a contracorriente. Hablamos ahora de uno de los países más progres de toda Progrelandia, Canadá, y Justin Trudeau. El presidente canadiense escribía lo siguiente: estamos reduciendo el número de trabajadores extranjeros temporales con salarios bajos en Canadá. El mercado laboral ha cambiado, una leche, Justin Trudeau. Ahora es el momento de que nuestras empresas inviertan en los trabajadores y jóvenes canadienses. Vamos, un discurso que si tapamos la cara y no le ponemos quién lo está dando, pues la mayoría calificaría de ultra extrema mega derecha. Y me reía antes cuando Trudeau dice que el mercado laboral ha cambiado. Y es que el mercado laboral no ha cambiado, Trudeau. Esto ya lo sabíamos, ya te lo advertíamos desde hace años, aquellos a los que tú consideras radicales y extremistas de derechas. Pero bueno, bienvenido a la realidad. Nunca es tarde, o esperemos que no lo sea, pero como digo, la situación es triste si lo vemos desde una perspectiva de España. Y es que mientras Canadá está ya reduciendo activamente a trabajadores extranjeros poco cualificados, España, como comentamos en este último vídeo, va por el camino totalmente contrario. Y es que Pedro Sánchez acaba de anunciar que quiere traer 250.000 trabajadores mauritanos a España. Trabajadores que evidentemente no van a ser neurocirujanos o ingenieros informáticos. En fin, esta es España y así vamos de cara al futuro. Y para terminar, pues otra noticia más, otro caso aislado de la nueva normalidad. La violencia se apodera del carnaval de Notting Hill, en el Reino Unido. 3 apuñalados, 18 policías agredidos y 103 detenidos. Esto va a ser la nueva normalidad del futuro en cada fiesta que se organice en Europa. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.